Hoy hablamos de la arteriosclerosis con el doctor Fernando Salgado, es médico de medicina interna, es director médico del Hospital Regional de Málaga. Doctor Salgado, bienvenido, gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias por invitarme. Bueno, doctor, primero el término arteriosclerosis, aterosclerosis, ¿cómo son correctos los dos? Bien, bueno, me ha encantado la introducción porque creo que después de tu introducción no hace falta añadir nada más. Bueno, hace falta todo el conocimiento suyo. Es cierto, hay confusión, pero podemos decir que son prácticamente sinónimas con algunos matices. Como tú bien has dicho, arteriosclerosis viene del griego, como con muchas palabras en medicina, de arteria, los vasos arteriales, ¿no? Y esclerosis es endurecimiento. Aterosclerosis, atero, es de la placa de ateroma, que es un poco el origen, la génesis de esta enfermedad. Claro. Un poco es la diferencia, pero bueno, se pueden emplear. Pero que al final se emplean para referirnos casi a lo mismo, pero me encanta el matiz. El matiz es importante, ¿no? Exacto, es eso, ¿no? El ateroma es la placa de ateroma que, como bien has dicho, pues hay una serie de componentes que la producen, ¿no? Y los lípidos, que también, como hablaremos más adelante, si te parece oportuno, es un poco el núcleo, ¿no? Esto es como una herida que se hace dentro del vaso arterial, el vaso sanguíneo, se produce una herida, porque muchas veces los médicos, cuando les queremos explicar a los pacientes, les decimos muchas veces, esto es un problema de cañerías. Pero luego, cuando uno lo piensa, tenemos la impresión de que las cañerías son como simples, o sea, son tubos, pero que son inertes, ¿no? De PVC que son ahora, nuestro cuando era uno más pequeño eran de plomo, de cobre y tal, ¿no? Como si fueran algo inorgánico. Y estos son tubos orgánicos, o sea, que tienen vida. Entonces, lo que es el interior de la arteria está recubierta de una especie de piel, podemos decir, que es lo que llamamos endotelio, ¿de acuerdo? Que hay unas células, entonces, por diferentes factores, entre, como estamos hablando, los lípidos, el colesterol, ¿no? Que la gente, ¿no? Los lípidos son una familia de bioquímica, podemos decir, que engloba pues el colesterol y los triglicéridos. Hay que tenerlos a raya. Exacto, hay que tenerlos bien eso controlados. Exactamente, lo tiene mucho. Porque no es buena familia. No, eso es verdad que tienen una muy mala fama, y la gente dice muchas veces el colesterol bueno y el malo, ¿no? Porque el malo, ¿no? Que es también conocido como LDL de las siglas en inglés, pues un poco es podemos decir, una de las dianas, uno de los targets donde los médicos intentamos frenar la evolución de esta enfermedad, porque es un poco el origen de la... Claro. ¿Cuáles serían, voy a eso precisamente, a los principales factores de riesgo y cómo se pueden controlar? Porque claro, ahí uno puede poner mucho de su parte, ¿no? Pues bueno, podemos decir que los factores de riesgo, y a mí también me gusta explicar a los pacientes, porque claro, lo que se dice, ¿qué es un factor de riesgo? Pues yo digo muchas veces que es como la lotería, pero es malo. Un factor de riesgo es tener una papeleta para que te toque algo. Y cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad, es un sorteo, ¿no? Entonces, si tú vas sumando papeletas en un bingo, es más fácil que te toque el premio. Pues esto es lo mismo. Si tenemos más factores de riesgo, pues tenemos más riesgo de que nos pase algún evento, algún proceso de los que tú has descrito, como puede ser un infarto agudo de miocardio, un ictus, o que te tengan que, por ejemplo, amputar una pierna, porque los vasos, la arteriosclerosis es una enfermedad que los médicos nos gusta llamar sistémica, que afecta a todo el sistema, a todo el organismo, porque hay arterias en toda la parte del cuerpo. Entonces, normalmente, aunque se manifieste inicialmente en el corazón, una persona sufra una angina, pero también puede tener un problema de riesgo a nivel de extremidades inferiores, lo que llamamos una arteriopatía periférica, o podemos tener un ictus, porque, como digo, esto es una tubería viva, y que ese endotelio que se ve dañado, que ese vaso se va a ir viendo ocluido en diferentes territorios, y por eso hay que tratarlo de una forma sistémica. Entonces, y, doctor Salgado, tampoco se sabe en qué parte, ¿no? Bueno, se sabe cuando ya ha ocurrido el evento. Claro, puede manifestarse, muy buena pregunta, como dice, de una manera silenciosa, ha sido otra palabra que, de hecho, yo en alguno de los cursos que he organizado, me acuerdo que durante la pandemia hicimos un curso en el Colegio de Médicos de lo que llamamos factores de riesgo vascular. Como digo, estas papeletas para tener el evento, ¿no? El proceso isquémico, bueno, pues tenemos manifestaciones en diferentes órganos, y es verdad que pueden manifestarse en uno, pero cuando sabemos que una persona, por ejemplo, tiene un ictus, pues tiene mucho más riesgo de desarrollar un infarto,
o de que terminar una diálisis, porque la enfermedad, una de las principales causas de que los pacientes terminen en unas sesiones de diálisis, de hemodiálisis, de filtrado, de una terapia sustitutiva renal, es la nefroangiosclerosis o la nefropatía diabética, porque la diabetes también es uno de los principales factores de riesgo para la arteriosclerosis. Por lo tanto, bueno, pues ahí está, ¿no?, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué pruebas de diagnóstico se suelen utilizar, doctor Salgado, para detectar que tenemos arteriosclerosis y cómo interpretan esos resultados? Si no te importa, me gustaría ir un poco al principio, porque yo creo que lo principal de la arteriosclerosis, como bien has comentado, y uno de lo que quiero yo hacer un poco más hincapié, es que una enfermedad que en un alto porcentaje de lo que llamamos su historia natural, desde que se empieza a producir esa pequeña estría grasa, ese núcleo graso, eso no da síntomas ninguno. Se van acumulando por los diferentes factores. Si una persona también es fumadora, que es otro de los factores de riesgo, que sea diabética, pues esa placa, esa estría grasa va creciendo, va estrechando las diferentes arterias del cuerpo, y al final pues esa placa se puede romper, y al romper se produce el evento cardíaco, o donde sea, ¿no? Entonces hay que irse antes, o sea, tenemos que incidir en controlar los factores de riesgo, porque una vez que la enfermedad ya está establecida, pues ya es más difícil de controlar. ¿Qué pruebas? Pues depende, depende. Si ya tenemos una enfermedad, una persona que tiene enfermedad arteriosclerótica a nivel cardíaco, pues bueno, hay muchas pruebas que se pueden hacer. Se puede hacer, por ejemplo, cuando hay una sospecha a nivel cardíaco, lo que llamamos un test de isquemia miocárdica, que es la famosa prueba de esfuerzo, por ejemplo, o se podría hacer un escáner o un TAC de coronarias para ver el nivel de calcio o el nivel de obstrucción. Hay diferentes pruebas. Inicialmente se suelen hacer pruebas no invasivas, es decir, que no tenemos que proceder a ningún tipo de punción ni de ningún tipo de pequeña incisión, ¿no?, para ver el riesgo o el nivel de obstrucción que tiene eso cuando hablamos de nivel cardíaco. Pero, por ejemplo, cuando tenemos que analizar lo que es el territorio cerebral, podemos hacer una ecografía de las carótidas, que son las principales arterias que tenemos en el cuello, y que entonces podemos detectar lo que llama otra prueba que solemos utilizar bastante, es lo que llamamos el grosor íntima media, que son términos un poco científicos, pero si está engrosada esa pared arterial, pues también nos prevé o nos dice qué probabilidad tendremos de desarrollar un evento a nivel isquémico, un ictus, ¿de acuerdo?, aterotrombótico, porque se ocluye esa arteria, y podremos poner o intensificar el tratamiento, que esto también es otra cosa importante. Qué importante es todo eso, porque bueno, es cogerle la delantera al final, doctor. Efectivamente. ¿No? Es ir por delante. Efectivamente. Por eso digo que la prevención cardiovascular es fundamental. Y en la prevención cardiovascular tenemos varias fases. Tenemos la prevención primaria, cuando no tenemos ninguna enfermedad previa, y luego está la secundaria, cuando ya hemos sufrido el evento. Ya hemos sufrido un infarto, ya hemos sufrido un ictus, o sea, la secundaria, y luego la terciaria es cuando ya rehabilitamos. Pero la principal, la que ahorra más vidas, es en la prevención primaria, y es hacer lo que llamamos hábito de vida cardiosaludable. Porque la mayoría de los factores de riesgo que hay identificado y que sabemos ya de hace más de 50 años, a raíz de un estudio que toma su nombre de una ciudad de Estados Unidos, donde ya podemos decir que se identificaron estos factores de riesgo. Era una población de Massachusetts donde, bueno, había muy poco flujo migratorio, entonces era como un laboratorio. Entonces siguieron a los pacientes durante décadas y vieron qué perfil tenían aquellos pacientes que morían o sufrían un infarto o algún problema isquémico. Y gracias a ese estudio, Framingham, y por eso hay una escala que nos ayuda a calcular el riesgo que tiene un paciente de desarrollar un evento cardíaco, un evento isquémico, un evento arteriosclerótico. Bueno, pues hemos identificado esos factores de riesgo que, como ya hemos dicho, son los lípidos altos, colesterol fundamentalmente, el tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, ¿de acuerdo? Y últimamente también sabemos que la obesidad. Entonces son los factores clásicos, se llaman factores clásicos, pero quedan muchos y también algunos sabemos que hay. Estamos hablando de arteriosclerosis con el doctor Fernando Salgado, que es médico internista del Hospital Regional de Málaga.
Vamos a seguir con las preguntas y si los oyentes quieren llamar, pues ya saben el teléfono y yo les recuerdo el WhatsApp para dejar los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200 por si le quieren dejar un audio al doctor. Bueno, ¿cuáles serían los signos o los síntomas que podrían indicar la presencia de arteriosclerosis en una etapa temprana, por ejemplo? Una se lo imagina, ¿no? ¿Yo lo puedo tener y no saberlo? Es lo que se preguntará la gente que está escuchando el espacio. Pues bien, como dependiendo de la zona o la región del cuerpo donde esté más acentuado la arteriosclerosis, aunque como me gustaría insistir en que no solamente estaría en esa zona. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un síndrome que llamamos de Leriche, que es una agrupación, o podemos decir una obstrucción de las arterias ilíacas principales, ¿no? por esta placa de ateroma, lo que va a notar, por ejemplo, es que cuando camina, pues se le empiezan a molestar las piernas, empieza a notar hormigueo, se tiene que parar. Y normalmente se para a una distancia fija o constante, ¿no? Es lo que se llama también el síndrome del mirador de escaparate, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre, sabemos que cuando aumentamos la actividad física, pues va demandando más, los músculos demandan más riego sanguíneo y, como es lógico, en una cañería que está parcialmente obstruida, pues a medida que la demanda de oxígeno por parte de los músculos, en este caso estamos hablando de las piernas, lo pidan, pues se va a manifestar con dolor. Entonces normalmente la manifestación principal que hay a nivel de extremidades inferiores y a nivel cardíaco suele ser el dolor, porque el dolor tiene su mecanismo de eso, alertarnos de que algo no va bien. Por lo tanto, esta es una gran manifestación, ¿no? Dolor. Exacto. Por ejemplo, mensaje, ¿no? Una persona que es una fumadora, diabética, y que empieza a notar que de un tiempo para allá sale de su casa a pasear y que cuando camina un número de metros se tiene que parar y que eso le alivia, eso suele ser bastante sugestivo de lo que llamamos una claudicación intermitente, que es una manifestación, la manifestación inicial de lo que llamamos una arteriopatía periférica, ¿de acuerdo? Pero seguramente un 90% tendrá también arteriosclerosis coronaria y también tendrá arteriosclerosis a nivel de las carótidas, ¿de acuerdo? A nivel cardíaco, por ejemplo, que suele ser también una manifestación bastante frecuente y sintomática, ese dolor que hemos dicho de las piernas, lo que se va a manifestar a nivel cardíaco, lo que llamamos, bueno, yo creo que esto es de la cultura popular, ¿no? El dolor que llamamos los médicos precordial, dentro del, ¿no? Y cuando se manifiesta, pues cuando hacemos más actividad física, por lo mismo. El corazón es un músculo y a medida que hacemos actividad física demanda más oxígeno, entonces esa cañería que está parcialmente atorada o medio obstruida, que son las arterias coronarias, pues van a ser incapaces de dar todo el flujo sanguíneo que necesita ese músculo cardíaco que está ejercitándose y va a manifestarse, va a decir una alerta que va a decir, me está doliendo, párate. Entonces, y eso también es una... Y por supuesto hay que pararse. Y por supuesto hay que pararse, efectivamente. Pero digo que eso lo utilizamos en clínica para detectar esa enfermedad en pacientes que nos lo sugieren. Paciente que tiene estos factores de riesgo, fumador, hipertenso, diabético, por ejemplo, ¿no? Y que nos cuenta un dolor torácico de características que llamamos típicas porque son, como he dicho, opresivo, centro torácico, que aumenta con el esfuerzo, que se acompaña de otro término que hablamos mucho los médicos, que es cortejo vegetativo, que es que nos ponemos, como dicen aquí, como decimos aquí en estos tierras, pues se pone uno muy malo, ¿no? Empieza uno a sudar, sudor frío, sensación de enfermedad grave, incluso náuseas, vómitos, ¿no? Pero que se suele dar en eso, en una actividad física. La actividad física, claro, depende mucho del nivel basal que tenga la persona. Una persona sedentaria, pues prácticamente con que haga un mínimo esfuerzo, si hay una obstrucción muy grande, porque eso también nos va a medir el nivel de obstrucción o el grado de obstrucción que tiene. Claro. Pues como digo, esto lo utilizamos a veces los médicos, los cardiólogos fundamentalmente, hacer una prueba de isquemia miocárdica, que es la famosa prueba esta de esfuerzo del tapiz rodante. Hay otros métodos diagnósticos también que son más modernos y que se puede utilizar una eco de estrés, ¿no? Que hacer una ecografía. En fin, hay diferentes métodos diagnósticos, pero fundamentalmente el síntoma es el dolor en estas localizaciones, como estoy diciendo, en los miembros inferiores, en las piernas, cuando tenemos esas placas de ateroma en las arterias femorales, ilíacas, en la aorta, y a nivel de las coronarias el dolor precordial. A nivel, el otro gran territorio que podemos decir, que es el cerebro vascular,
Pues bueno, aquí quizás es más complicado porque el cerebro no suele doler. O sea, además los ictus, por ejemplo, no duelen. De lo que se suele manifestar. No duele la cabeza. La cabeza duele, pero no ahora, en lo que es un ictus isquémico, o sea, por falta de riego, porque esa placa de ateroma se obstruye o se rompe y obstruye el vaso, que es lo que llamamos un ictus isquémico por falta de riego, no es una hemorragia, es un ictus hemorrágico, que habría que diferenciar, no quiero generar confusión, eso sí duele. La hemorragia suele doler, ¿vale? Pero el ictus isquémico no suele doler. ¿Y qué suelen ser los síntomas principales de lo que es un ictus por falta de riego, un ictus isquémico? Pues suele ser, como no llega sangre a la zona, el cerebro no es un músculo, pero por ejemplo, si la parte del cerebro que riega esa arteria, que se ocluye, pues nos lleva a la movilidad del cuerpo, pues vamos a notar debilidad o parálisis en esa parte del cuerpo que está afectada. Y lo típico que, bueno, pues lo que llamamos una hemiplegia, es decir, que medio cuerpo se paraliza, por ejemplo, o pierde fuerza, no hace falta que lo pierda totalmente, o una debilidad en media parte de la cara. O también puede ser, si se nos obstruye la arteria que riega el globo ocular, que perdamos la visión. Entonces, lo que llamamos una ceguera fugaz, ¿no? Que en medicina se dice una amaurosis fugax, ¿de acuerdo? Pues puede ser que se haya habido una oclusión de la arteria central de la retina y eso puede ser lo que llamamos un accidente isquémico transitorio, que desaparece en segundos, en minutos o en horas, pero eso si le pasa a una persona sí puede ser un aviso, y eso sí hay que consultarlo al médico, porque nos puede estar diciendo que esa placa, pues como he dicho, no es una tubería estática, una tubería... O sea, que esa placa se mueve, ¿no? No, se rompe. No, se rompe. Se rompe. Y los trocitos es lo que se disemina, ¿no? Se disemina, bueno, vamos a ver, tenemos un núcleo de grasa, vamos a decirlo así, está cubierta por una película fibrosa, ¿de acuerdo? Una especie de cicatriz, pero sí, por lo que sea, ese núcleo de grasa se expone o esa placa se rompe, esa cápsula que tiene protegiendo ese núcleo graso se expone al torrente sanguíneo, tenemos a nuestras amigas las plaquetas, que sabemos que son unas células de la sangre, que claro, las plaquetas, las pobres, están entrenadas para taponar los vasos cuando tenemos un corte. Claro. Entonces, por eso se llaman plaquetas, porque son como las plaquetas de la cocina, se pegan en la grieta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ven ese núcleo de grasa, esa placa que se ha roto, y entonces ellas están entrenadas para actuar. Entonces dice, esto es que el vaso se ha roto. Entonces se agregan, entonces se provoca lo que es el trombo, el trombo plaquetario. Y ahí sería, si me permite la expresión, el follón. Claro, eso, se hace un coágulo, ahí se forma un coágulo. Sobre esa placa que estaba atorando a poquito a poco, que iba creciendo por ese consumo de tabaco, por esa diabetes mal controlada, por esos colesterol no controlado, que va creciendo, va estrechando esa arteria, llega un momento que esa se rompe por el estrés de la pared, bueno, por otros estrés que no ve, y al exponerse el contenido, ese contenido muy atractivo para las plaquetas, y las plaquetas lo interpretan como una rotura, se pegan y provocan lo que es el trombo. Y por eso uno de los tratamientos que utilizamos los médicos es lo que se llama una fibrinolisis, que es romper el tapón de fibrina, que lo podemos hacer con medicamentos, o también las técnicas más modernas que hay ahora y que empleamos en el Hospital Regional como centro de referencia de ictus, ¿de acuerdo? En el caso del ictus, y también se hace a nivel cardíaco, es extraer ese trombo de una manera mecánica. Lo hacen unos especialistas que están dedicados a eso y que hacen una labor fantástica, y por eso también el ictus, esto es lo que se llaman angioplastias primarias, ¿de acuerdo? Y trombectomías, que es romper o sacar el coágulo antes de que eso se consolide o genere el daño, porque estamos hablando de lo que en medicina también es muy importante, de las patologías que son tiempo dependientes. Segundos, minutos, horas. Cuentan, porque el cerebro es muy, muy específico. Las neuronas son células muy diferenciadas y que tienen una vida que se nutren de glucosa. Por eso cuando un diabético se pone más insulina o tiene una hipoglucemia, cuidado, porque la gasolina de la neurona la glucosa, pero también necesitan el oxígeno que les lleva a las arterias y el riego. Entonces, si hay una obstrucción a nivel cerebral, puede haber parte del cerebro que se quede sin riego y pueden esas neuronas morir. Son muy lábiles. Entonces, por eso es muy importante que cuando tengamos algún tipo de síntoma de lo que he comentado, de una pérdida de visión brusca del ojo, ¿de acuerdo? Acudamos a nuestro médico. Y si tenemos además, porque claro, esto
Por eso hay que... hay que afinar, ¿no? Hay que afinar, claro, porque esto no es... tengo un síntoma, me meto en Google y tal, no, hay que ir a los profesionales, porque claro, no es lo mismo tener estos síntomas en una persona con muchos factores de riesgo, como estamos hablando, una persona fumadora, diabética que tiene este síntoma, pues hay que descartarlo a toda costa, que una persona joven que a lo mejor lo que tiene es otro tipo de problema. Claro, pues el tiempo, que es importante para todo, aquí, en lo que el doctor Salgado nos acaba de comentar, muchísimo más. Bueno, vamos a ver, que creo que me dicen que tenemos algún mensaje de voz, algún audio. Lo escuchamos con atención, doctor. Hola, buenas tardes. Antes de nada, enhorabuena por el programa y por la labor tan importante que hacéis. Quería hacer una pregunta. Soy diabética y he perdido mucha masa. Tengo 60 años, he perdido mucha masa muscular y estoy delgada, he perdido peso, pero claro, supongo que a raíz de la diabetes llevo ya mucho tiempo y tomo pastillas, en fin. Y oí hablar de lo de la neuropatía diabética, una cosa que siempre he tenido curiosidad por saber qué es. Como he oído hablar, doctor, a ver si me explica más o menos en qué consiste eso. Bueno, pues a ver, doctor, una pregunta muy interesante. Sí, muy interesante. Lo que pregunta esta oyente es un tema diferente en parte a lo que estamos hablando. La neuropatía diabética, la diabetes es más una enfermedad que va en alza, sobre todo la diabetes tipo 2, que es la diabetes, simplificando, del adulto y que está muy asociado con la obesidad. ¿De acuerdo? Luego tenemos la diabetes tipo 1, hay otro tipo de diabetes que son las que tienen las personas desde la niñez, de juventud y tal. Lo que dice la oyente, la neuropatía, como su propio nombre indica, es una enfermedad de los nervios y que se da en los diabéticos porque pero es diferente a lo que estamos hablando. Los diabéticos también tienen mayor riesgo de desarrollar arteriopatía, o sea, una enfermedad de las arterias. El caso de la neuropatía diabética es lo que llamamos, se debe a que hay una afectación porque cuando hay un estado de aumento del azúcar, lo que llamamos una hiperglucemia, se produce una serie de metabolitos, o sea, de productos de degradación de ese azúcar que no se metaboliza bien y que son tóxicos para los nervios. Es como, por ejemplo, el alcohol, que las personas que son alcohólicas, ¿de acuerdo?, pueden desarrollar también una neuropatía. ¿Por qué? Porque el alcohol es un tóxico que lo que hace es... Yo pongo un ejemplo para que lo entendamos. Los nervios lo que nos hacen normalmente es transmitir, los nervios periféricos, estamos hablando de transmitir el impulso nervioso desde la médula hasta donde tiene que hacer su acción, que habitualmente en muchos de los casos son los músculos. Para contraer el músculo, entonces mi cerebro dice que yo mueva la mano, yo muevo la mano. Pero ese impulso nervioso va con un impulso eléctrico a través de los nervios, es como un cable de luz. Entonces yo pongo este ejemplo, que es un poco así, pero para que lo entendamos. Cuando hay una neuropatía, por estos tóxicos que estamos hablando, de la diabetes, del alcohol o de otro tipo, también por ejemplo los metales pesados, en fin, hay una serie de productos que pueden producir alteraciones a nivel de los nervios periféricos, de los nervios de los brazos, de las piernas, pues se destruye lo que es la vaina que envuelve el cable, que se llama mielina, ¿vale? Entonces, esto pues hay como ese cable está como pelado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los cables pelados? Que dan corriente. Claro. Entonces, esa es la sensación que tienen los diabéticos, que tienen esa sensación del nervio como que no conduce bien el impulso, y tienen la sensación, la polineuropatía diabética más frecuente, hay varios tipos, pero la más frecuente es la que llamamos distal, o sea, se afecta a pies y manos, y es como si tuviéramos unos calcetines o unos guantes puestos, y tenemos como hormigueos, acorchamiento. Eso es los síntomas más frecuentes de la polineuropatía. Pero es diferente a lo que yo he comentado de la arteriopatía. La arteriopatía, el dolor es un paciente que normalmente pues, el dolor se desencadena con el ejercicio. La polineuropatía, aunque esto tiene matices, duele en reposo. Porque ese cable está pegado, entonces conduce Está más. siempre, claro, siempre está en la misma situación. Efectivamente. Claro, entonces claro. Lo que decía otro aspecto que decía la oyente, para la polineuropatía lo que hay que tener es un buen control del azúcar, un buen control glucémico, y para eso el tratamiento. Eso es muy importante porque sabemos, hay personas que desgraciadamente, a pesar de hacer un magnífico control, hacer la dieta bien y tomarse las pastillas o la insulina, ahora tenemos un arsenal terapéutico para la diabetes. En los últimos 30 años se han
puestos venta al mercado, se comercializan tratamientos muy eficaces para el control de la diabetes. Cuando yo empecé en la Facultad de Medicina prácticamente había 4 pastillas de insulina que no eran análogos como los que tenemos ahora, que había que hacer múltiples dosis, ¿no? Pero ahora tenemos un arsenal terapéutico muy amplio, pero como digo, un buen control de la diabetes en teoría nos protege de la polineuropatía, aunque es verdad que a pesar de que se haga un buen control también, pero sí está asociado. Un diabético que haga un buen control va a tener menos riesgo de tener polineuropatía. En cambio, la arteriopatía ya es más complicado. Ya hay que controlar otros factores. Hablamos de otra cosa, ¿no? Y claro, y también decía lo de la pérdida de peso. La pérdida de peso en los diabéticos a veces es habitual. Y hay fármacos, muchos fármacos, por ejemplo, la insulina hace ganar un poquito de peso, ¿de acuerdo? Y luego hay otros fármacos que son los más novedosos que hacen perder peso, porque el 85 al 90% de los diabéticos tipo 2 del adulto normalmente tienen exceso de peso. Entonces, la pérdida de peso en principio no tiene que ser mala en sí. Pero bueno, eso supongo que su médico... El famosísimo tratamiento es del que habla todo el mundo, el Ozempic, ¿no? El Ozempic, la marca comercial, el semaglutide, que ha habido... Exactamente, que al final todo esto está ahora mismo en los titulares de medio mundo, ¿no? Precisamente por el asunto del adelgazamiento, de la pérdida de peso. Cuando se hace un uso que no es adecuado, porque lo están utilizando pacientes que no son diabéticos. Claro, y eso tendrá también ahí... pues no sé si sus contraindicaciones por supuesto. o en fin, ahí tendréis debate, me imagino, todos los días, doctor, totalmente, con este asunto. Vamos a pasarle otro mensaje. Buenas tardes. Quisiera saber la posibilidad de la indicación de nuevas terapias sobre el colesterol que consisten en administrar anticuerpos de manera puntual en el paciente y controlar el colesterol a largo plazo. Es un tratamiento que lleva poco tiempo y quisiera saber si tiene previsto de que se instaure en los pacientes. Bueno, muy interesante también esta cuestión. Sí, porque aborda otro de los factores de riesgo fundamentales de la arteriosclerosis, que es el mal control de los lípidos. ¿Y esto está ya en el mercado? Sí, lleva ya tiempo. Me gustaría, antes de contestar al oyente, hacer un hincapié en que el abordaje de la arteriosclerosis es un abordaje global. O sea, no se trata de controlar solamente los lípidos, pero por ejemplo un diabético tiene que controlar también la diabetes, la hipertensión y otros factores que, por ejemplo, como el tabaquismo, el sedentarismo, la dieta, ese tipo de cosas, ¿no? Te lo digo, siempre es un abordaje global. O sea, no podemos tener el colesterol muy bien controlado, la tensión muy mal controlada. Y es verdad... O sea, que no podemos focalizarnos en una sola cosa. Sino... Exacto, tiene que ser un abordaje global. Y por eso, hombre, hay muchos especialistas que tratan el tema de la arteriosclerosis, entre ellos medicina interna, nefrología, cardiología, endocrino, neurología, todo. O sea, es un trabajo multidisciplinar, por supuesto los enfermeros que son educadores, ¿no? Pero comentando lo de este compañero, lo de este oyente que ha dicho lo del tratamiento de los anticuerpos monoclonales, es cierto, o sea, porque cada vez quiero hacer otro mensaje que también genera cierta controversia entre los pacientes o la ciudadanía, porque la gente dice, tiene colesterol, y yo siempre le hago la broma a mis pacientes, le digo, hombre, el colesterol tiene muy mala fama, pero el colesterol es esencial para vivir, porque los núcleos de las células, bueno, un huevo frito, ¿no? O sea, un huevo frito es una célula. O sea, bueno, un huevo es una célula. Si lo freímos, es un huevo frito. La yema, está muy rico, además. Está muy rico, de las mejores cosas que hay. La yema es el núcleo del huevo. Y claro, nos dicen que el huevo tiene mucho colesterol, ¿verdad? Siempre nos dicen, no, la dieta no, porque donde está el colesterol del huevo es en la yema, no en la clara. La clara es albúmina, es proteína. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí tenemos una célula, es una célula muy grande, ¿no? Pues nuestras células, que son mucho más chicas que ese huevo frito que nos comemos, ¿de acuerdo? Su núcleo es colesterol. Entonces, el colesterol es necesario, es imprescindible para la vida. ¿Cuánto de alto lo tengo que tener? Ahí es donde está el tema. Pues ahí vamos otra vez a esa papeleta, o como también le digo yo a mis pacientes, esa ruleta rusa que yo tenga. Si yo, por ejemplo, no tengo ningún factor de riesgo, me voy a poner yo tengo el colesterol alto, yo tomo tratamiento para el colesterol, pero es el único factor de riesgo que tengo. No fumo, no tengo la tensión alta, es verdad que debería hacer un poquito más de ejercicio, pero bueno, intento cuidarme un poquito, ¿no? Ahí estamos todos, doctor, sobre todo con el tema. Doctor Salgado, ahí bueno, estamos todos. Pero el colesterol, ¿tengo que tomar siempre tratamiento para el colesterol? Depende de los niveles y de los otros factores de riesgo, y por eso es la visión global
Del colesterol. Del paciente. Del paciente. O sea, claro, un paciente diabético tendrá que tener unos niveles de colesterol mucho más bajos de los que yo tengo que pedirme a mí. Claro, claro. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, está valorando, digamos, otros factores de riesgo a la hora del tratamiento. Claro. Y además también es muy importante en lo que hemos dicho también. No sabemos si la enfermedad está al principio o está ya al final. O sea, una persona que ha sufrido un evento, ya sea un infarto, un ictus o tenga una arteriopatía o un problema renal, para hablar de los 4 sitios principales donde se manifiesta o daña los órganos diana, que decimos, órganos diana, los órganos vitales que se dañan, ¿no? Pues claro, si yo ya he tenido un ictus, pues tengo que tener el colesterol mucho más bajo, porque otra cosa que sabemos es que una vez que hemos tenido un evento, el riesgo de padecer otro evento en el mismo territorio o en otro es mucho mayor que una persona que nunca haya tenido un evento. Prevención secundaria. Entonces, la prevención secundaria, normalmente a todos los pacientes se le van a poner tratamiento para bajar el colesterol, por el hecho de haber tenido ya un evento. El tratamiento fundamental que se utiliza para bajar el colesterol son los fármacos que llamamos estatinas, que son pastillas, ¿de acuerdo? Claro, ya el nivel es dependiendo de esa pistola, ese revólver, cuántas balas tenga cargadas. Si tengo muchas balas, tendré que dar mucho más potencia al tratamiento para que el colesterol sea lo más bajo posible, que es uno de los axiomas, uno de los lemas que tenemos los que nos dedicamos al riesgo, que es el colesterol mientras más bajo posible según tu riesgo. Entonces dependerá mucho de... También es muy importante en este aspecto la carga genética, que es otro factor que no hemos mencionado, pero por ejemplo nosotros cuando hacemos una historia clínica le solemos preguntar a los pacientes si sus padres viven de que han fallecido. Entonces, si una persona que tenga factores de riesgo o no, o que cuente esos síntomas que hemos contado, ¿no? De mi padre murió de una muerte súbita con 40 años, eso siempre nos pone en guardia, porque puede haber a lo mejor o una hipercolesterolemia familiar, con una enfermedad que tiene el colesterol alto heredado, ¿de acuerdo? O otra enfermedad que a lo mejor todavía no conocemos, pero que puede predisponer a que tengamos eventos, de eventos cardiovasculares precoces. Entonces también es otro factor de riesgo. Entonces, y contestando ya concretamente a lo que ha dicho efectivamente, bueno, una revolución que hay, yo creo que las 2 últimas décadas o las 3 últimas décadas, son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son una especie, como yo llamo, llave, que es un tratamiento que van a una diana celular. Entonces esa llave es como una cerradura de seguridad, entonces bloquean una serie de cosas, ¿no? Lo hemos empleado en tratamiento, por ejemplo, oncológicos, Entonces se trata también en tratamiento de enfermedades inflamatorias o de reumáticas como la artritis reumatoide, el lupus, y muchísimas enfermedades. También se utiliza para la jaqueca, y uno de los tratamientos que se está utilizando es para bajar la puerta de entrada del colesterol en la célula. Y estos son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué pasa? Que bueno, tienen una indicación concreta. Es como lo que hemos hablado antes del semaglutide, ¿no? El médico, y además, normalmente estos son fármacos de prescripción hospitalaria. No lo pueden poner los médicos de atención primaria, pero no porque no sepan los médicos de atención primaria, sino son tratamientos de alto impacto que tienen una indicación. O sea, es cuando ya ha fracasado el tratamiento. Está indicado ya para unos niveles de colesterol, unos pacientes que tienen un altísimo riesgo. Claro, y preguntaba por los resultados también. Los resultados son bastante buenos. Bastante buenos. Es decir, si el paciente tiene una indicación, lo digo por el paciente que nos llamaba por esto, si está indicado que a él se le pueda poner ese tratamiento, las indicaciones las ha comentado, funciona. Sí, claro, funciona, vamos a ver, esto también me gusta matizarlo, y además no solamente de la enfermedad vascular. Los médicos ponemos tratamiento porque han demostrado su eficacia en lo que llamamos ensayos clínicos, que son una muestra representativa, pero como toda la vida, le funciona a la mayoría. Hay gente que no le funciona, no es suficiente, no lo toleran. Y el traje a medida, y hay que buscar pero es verdad que cuál es la medicación adecuada para ese paciente, ¿no? Yo creo que estos fármacos llevan unos 10 años quizás en el mercado, un poquito menos, y la verdad que también han cambiado muchísimo los resultados. Antes de nada más que teníamos estas pastillas, estatinas y algunos fármacos más vía oral. Lo que pasa es que estos son vía subcutánea, unos son una vez al mes, otras veces son quincenales. Y bueno, pues pero que no se preocupe, porque el médico que lo atienda verá si es candidato, pero el candidato no quiere decir que le negamos nada, sino que a lo mejor hay que ver el beneficio. Si con pastillas está controlado, a lo mejor no es necesario. Él va a establecer el riesgo y el nivel de colesterol que le corresponde según su riesgo. Y si
lo necesita, pues lo derivará al especialista hospitalario y le pondrá el tratamiento, sin duda. Estamos hablando con el doctor Fernando Salgado, especialista en medicina interna, sobre la aterosclerosis, la arteriosclerosis. ¿Cuál es el papel, doctor, del estrés? Porque no sé si tiene ahí un papel en la progresión o no, y no sé si al final esto nos pasa factura también en este tipo de enfermedades. Sin duda, sin duda. La verdad es que el estrés sí también. Hemos hablado del estudio Framingham y la escala Framingham, y todo tiene el nombre de Framingham porque fue un poco el principio de conocer la historia natural de la arteriosclerosis y la asociación de factores de riesgo. Además, lo importante de los factores de riesgo es que la mayoría, como por ejemplo el tabaquismo, lo que el sedentarismo, se pueden prevenir. Uh-huh. Que es diferente a lo que he comentado antes de la carga genética de tus padres, ¿no? Uh-huh. Pero como digo, el estrés, pues, sabemos también los médicos que a pesar, o sea, si tenemos un buen control, no fumamos, pero hay personas que padecen eventos cardiovasculares, vamos a hablarlo así, ¿no? Cardiovasculares, ¿no? Sabiendo que afectan muchos territorios, sin factores de riesgo y demás. Incluso hay estudios muy curiosos de la época de la guerra de Vietnam, sí, cuando se hacían autopsias en los soldados que fallecían en combate. ¿Cuánto se aprendió ahí, eh? Exacto. Todo eso. Exacto. Entonces se vieron que la media de edad de los que morían en Vietnam eran 19 años y ya veían que tenían placa de ateroma en las coronarias. Entonces, está claro que el estrés, lo que es estar en una guerra, en una situación pues está claro que eso... ¿Por qué? Porque hay como he dicho, esto no es un vaso inerte, es un tejido vivo y ese endotelio es muy sensible a estos factores que te comento para el estrés. Y el estrés, también hay una teoría, teoría que es verdad que la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Incluso esto es un poco como el Guadiana, aparece y desaparece. También había una teoría que si era un proceso infeccioso, o sea, con un virus o una bacteria podía ser el origen, la génesis de la arteriosclerosis. Entonces hay todavía preguntas sin responder, pero evidentemente el estrés. Pero el estrés, ¿por qué puede producir un evento cardiovascular? Pues eso es fácil de saber, porque cuando estamos nerviosos, cuando te hacen una entrevista de radio pues usted tiene que estar como en casa. El MIR sí que es difícil, y enfrentarse todos los días, exactamente, eso lo decía, a las enfermedades, ¿no? Eso sí que es difícil. Lo que pasa, sí, pero es curioso porque tú te acostumbras a lo que tú haces habitualmente. Entonces, para una entrevista de radio, para una periodista y tal, evidentemente no, supongo que no es ningún estrés. Para mí sí lo puede ser. Un paciente a lo mejor me estresa menos, sobre todo ahora, en cambio a los que van a entrar de residente el primer año, el 7 de mayo en mi hospital, la primera guardia en la policlínica de mi hospital seguro que le estresa mucho. Claro. Entonces, pero digo, ¿por qué? Porque, hombre, la adrenalina. Claro. Porque la adrenalina y el cortisol y todas estas cosas que nos hacen del estrés, porque esto es un mecanismo de defensa. O sea, el estrés, vuelvo a un poquito la comparación con el dolor. El estrés es un mecanismo de defensa que cuando no controlamos es cuando es perjudicial. Porque el estrés es lo que nos ha hecho que sobrevivamos. Porque cuando nos viene una amenaza, que antes era el mamut o el tigre sable que entra fuera de la cueva. Exacto. Tendríamos que ponernos rápidamente de pie y salir corriendo. ¿Por qué? Porque nos acelera el corazón, nos sube la tensión y tal. Claro. Entonces, si el estrés sube la tensión, sube las pulsaciones, eso es lo que hace que esa pared sufra, se agriete. Y si encima, aunque tengamos el colesterol más controlado que una persona, pero si una persona está muy estresada, pues esa pared se va a romper y va a favorecer esa... Claro, es que esa es la explicación, es que al final vemos que no vemos los síntomas del estrés, sino vemos el estrés como algo global y vale, tengo mucho estrés, pero claro, es que el estrés, lo que usted está comentando, es que sube las pulsaciones, es que te hace estar muy nerviosa en cualquier situación, ¿no? Y eso al final es lo que somatizamos, ¿no? Totalmente. Claro. Totalmente. O sea, es que no... es una carga. De hecho, también hay una enfermedad que no tiene que ver, no es del espectro de la arteriosclerosis, pero la enfermedad esta del corazón roto, ¿no? La enfermedad de Takotsubo, ¿no? Que es se llama así porque es una palabra japonesa que tiene la imagen de una trampa de pulpos, ¿no? Que el Takotsubo se llama la enfermedad, que es una que dice, se murió de un susto, se murió de... ¿no? Eso, pues, claro, le iba a preguntar, ¿y alguien se puede morir de un susto? Pues sí. Esa es mi
miocardiopatías súbitas adrenérgicas. Exacto, que se puede morir de un susto, claro que sí. Sí, esa la digo, la miocardiopatía de Takotsubo, descrito en Japón, y que hay muchas publicaciones al respecto, se conoce también hace ya más de 20 años, porque da esa imagen, ese corazón por una descarga brutal de adrenalina ante una impresión, ¿de acuerdo? Pues actúa sobre el corazón y ese corazón pues como que colapsa, ¿no? No voy a decir que se rompe, pero que se agranda, se paraliza por el tema de la gran descarga de adrenalina que se le produce en el cuerpo. Necesita una imagen muy característica porque a nivel de cuando se le hace un estudio de imagen, ¿no? Qué interesante todo esto, doctor Salgado. Desde luego que es muy interesante hablar con vosotros porque al final una descubre cosas como, pues eso, ¿no? Lo que está contando ahora mismo, la relación del estrés con ese síndrome del corazón roto, ¿no? Y yo le preguntaba a un médico una vez, ¿y alguien se puede morir de pena? Bueno, pues casi que sí. ¿Alguien se puede morir de un susto? Pues sí. Y de pena, pues igual también. Sí. Yo doy en la facultad cuidados paliativos, ahora que has comentado tú lo de Cudeca y tal, sí. Y siempre le pongo un ejemplo a los estudiantes y eso es científicamente demostrado. Estamos hablando de pena. Lo que está demostrado es que el estado de ánimo de las personas influye pronósticamente. O sea, una persona que tenga, vamos a hablar, un cáncer en el mismo estadio, incluso un cáncer ya en fase terminal, si lo afronta, o sea, no le afecta el ánimo, si la percepción que tiene de sí mismo, de su salud, es mejor que otra persona, va a vivir más. Demostrado, ¿no? Demostrado. Me dicen, esto es como chamanismo y tal. No, eso está demostrado porque es bioquímica. Claro. No es chamanismo, es bioquímica. Exactamente, o sea, hay una serie de la dopamina, en fin, los neurotransmisores están más equilibrados cuando una persona está en placidez consigo mismo que cuando no está así, ¿no? Y eso influye en el pronóstico de las enfermedades. Doctor Salgado, ha sido un placer, médico de medicina interna, actualmente es director médico del Hospital Regional de Málaga, así que le agradecemos su presencia en el programa, le esperamos otro día. Gracias, un saludo. Muchas gracias a vosotros.